Buenos días. Hoy vamos a ver un tema muy importante eh, cuando se aprende inglés, que es el present simple. Es un tema crucial en cualquier nivel de inglés que vos encares, porque si bien si vos llevas un inglés avanzado, un intermediate o upper intermediate, siempre el present simple de alguna u otra forma va a aparecer en la currícula, en los contenidos. Y si no estás aprendiendo inglés de una forma estructurada o formal, de cualquier manera el present simple se hace presente en las conversaciones, ¿sí? Por ejemplo, what do you do for a living? O what do you study? O where do you work? En las preguntas y en las conversaciones de todos los días, yo diría que más del 70% de los intercambios están hechos en present simple, por más de que la pregunta esté abreviada, ¿sí? Por ejemplo, got any money es do you have or do you got any money, que viene del present simple. El present simple sí o sí debe ser aprendido para lograr un buen manejo del inglés. Ahora, no se dejen engañar porque en realidad el nombre present simple, que también se le puede decir simple present, no tiene nada de simple, el present simple, no es sencillo de aprender. Quizá ellos le digan present simple por una cuestión de que es escueto, es simple de armar, porque solamente lleva dos palabras, tres como mínimo, que es la persona, el verbo y un complemento. Eh, lo que ocurre es que para nosotros, hispanoparlantes, se complica a la hora de traducir o de entenderlo a simple vista si no estudias bien la teoría de lo que está atrás del present simple. Y es precisamente eso, lo que está en el trasfondo, lo que se hace difícil de ver. Eh, Estoy compartiendo pantallas. Por lo tanto, vamos a ver qué hay detrás del present simple. Este es un video que solamente explica el uso gramatical, no el uso en contexto comparado con el present continuous u otros tiempos. Bueno, acá tienen un título que dice Present Simple. Recuerden que también se puede decir o lo pueden encontrar en otro libro como Simple Present, es lo mismo. Y destaqué y remarqué en rojo do, does, porque son los auxiliares que se usan en este tiempo presente, Present Simple. Acá tienen la pronunciación do y does. ¿Mm? Esto más bien es una z más que una s, ¿sí? Y las personas, los pronombres, que en total son 7, se dividen en dos grupos, uno de 4 y otro de 3. Las personas I, you, we, they van con do, y las personas she, he, it, estas tres van con does. ¿Mm? Acá les remarqué la S siempre va a estar subrayada, remarcada de esa forma, la S o la ES, digo, porque depende del verbo. ¿Mm? Y a continuación les puse como ejemplo oraciones en positivo y oraciones en negativo con los verbos cook y wash. ¿Por qué elegí estos dos verbos? Porque en realidad el tema no es con el do, el tema es con el does. Y por supuesto con las personas que van con el does. Porque el does ya empieza a afectar a la oración en positivo. Conforme vayamos avanzando en negativo y pregunta lo último, bueno, se complica un poco más. Pero por ahora, en el aspecto positivo, en el caso positivo, el does ya afecta al verbo. Ahora lo vamos a ver. Con el do no pasa nada. Por ejemplo, si yo elijo una persona como you, o si tengo que usar una persona como you, que va con el do, you cook well, que sería vos cocinas bien, el do está acá adentro, porque ambos, el do y el das, funcionan como auxiliares invisibles. No es como el are, el is o el am, donde yo tengo una oración, como por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre, you are uh, my brother. Acá el are aparece escrito, ¿no?
Si yo cambio a una persona como, por ejemplo, he, acaba de decir he is, etcétera. La cuestión es que el auxiliar a utilizar en el verbo to be está escrito. En cambio, en el present simple, recuerden que no tiene nada de simple, ni el das ni el do están escritos, están insinuados. El do directamente está totalmente oculto en el verbo. You cook well. El do está dentro, pero no lo vemos. Ese do, la función que tiene es de auxiliar, ayudar, por eso se llama auxiliar, en la conjugación del verbo. Y que yo en vez de traducir vos cocinar bien, que es la traducción de cook, cocinar, yo en vez de decir vos cocinar bien, yo diga vos cocinás bien. O, si fueres no sé, centroamericano, tú cocinas. Me permite conjugar al verbo. Pero volvemos a lo mismo, do no se ve. Ahora el das sí se ve o se insinúa porque el das deja la S. Por eso es que yo acá se la subrayé para que la recuerden. ¿Sí? El das deja la S en el verbo positivo. Ahora bien, ¿le deja la S o la ES? Porque en realidad el das termina en ES. Bueno, depende. En la mayoría de los casos le deja solo la S. Entonces, por ejemplo, she cooks well. Ella cocina bien. ¿Mm? Pero si el verbo tiene determinadas características, como por ejemplo que termine en H, ya sé, ustedes estarán pensando, bueno, Lucho, no hay muchos verbos que terminen en H en inglés. Sí, wash, watch, que se me ocurran ahora, pero hay varios. Extinguish, qué sé yo. Hay bastantes. Esos verbos que terminan en H, por una cuestión de sonido, de pronunciación y no tanto de ortografía, a esos verbos se le agrega ES y al pronunciarlos se van a dar cuenta que es una sílaba más, porque en vez de ser wash, es washes. Entonces tenés wash e is. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que el das al verbo en positivo le agrega la S o la ES. ¿Sí? Pero siempre le deja algo. Repasemos estos cuatro ejemplos que son los cuatro ejemplos del caso positivo. Caso positivo con do, por ejemplo con you, que va con do, el verbo no cambia. You cook well. Y en el caso de wash, lavar, I wash clothes on Mondays. Yo lavo la ropa los lunes. Fíjense que el wash tampoco cambia. Ahora, del caso positivo, cuando me voy al das, sí cambia. Le agrego una S o una ES. Por ejemplo, she cooks well. O, por ejemplo, he washes clothes on Mondays. ¿Sí? Elegimos el she, que va con das. Y elegimos el he, que también va con das. Respectivamente le agrego una S y una ES. Eso es importante que lo recuerden. Es el primer caso que se tienen que acordar en el present simple. Aspecto positivo del das. Bien, vamos a ver en el caso negativo qué ocurre, bueno, tanto con el verbo cook como con el verbo wash. Con las personas que van con el don't no pasa nada, no pasa naranja, ¿sí? Solamente le pongo el don't adelante para decir vos no cocinás. Y a la misma forma que ocurre con el español, el no iría adelante. ¿Sí? You don't cook sería vos no cocinás. ¿Sí? Y yo no lavo sería I don't wash. You don't cook well, vos no cocinas bien. I don't wash clothes on Mondays. Yo no lavo la ropa los lunes. ¿Qué ocurre con el das, que es el complicado? El das, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el das lo que hace es dejarle una S o una ES al verbo. Bueno, cuando está en negativo, se la lleva, porque le pertenece a él. Por lo tanto, la S que estaba del cook desaparece y vuelve a su origen, vuelve a su dueño, que es el does. En este caso, en forma negativa, doesn't. Entonces, de she cooks well, vas a pasar a she doesn't cook well. El cook sin la S. No puede haber dos S, recuerden. De he washes clothes on Mondays, vas a pasar a he doesn't wash clothes on Mondays.
La S desaparece y vuelve a su origen o a su dueño. ¿Sí? Insisto en lo mismo, no puede haber dos S. ¿Qué quiere decir con no puede haber dos S? Se los grafico. No puede haber esto. Acá tendrías acá y acá. Eso es un error grave. ¿Sí? Eso no puede existir. Bien. Y lo mismo para esto. No podés tener S acá y S acá. Es un error grave. ¿Sí? Bien. Entonces vimos positivo, negativo. El don't es un auxiliar bastante piola, no le hace casi nada al verbo o nada. El das no, el das interfiere, le mete S, le mete ES, le saca la S en el negativo, le saca la S en el negativo a los verbos, por ejemplo, terminados con H. Bien, ¿qué ocurre en el caso interrogativo? En el caso interrogativo, primero para explicarlo bien, deben recordar lo que yo explico en otro video, en mi canal, que es el orden auxiliar persona-verbo. Todo caso interrogativo del inglés, de cualquier tiempo verbal, pasado, presente o futuro, lleva en su elaboración de la pregunta ese orden, auxiliar persona-verbo, que yo lo abrevio como APB, porque es más fácil de estudiar. ¿Hay excepciones a esta regla? Hay excepciones, la explico en el video del caso interrogativo. Por lo pronto, aboquémonos a lo que es el caso interrogativo del presente simple, APB. APB, ¿sí? Auxiliar persona-verbo. Bueno, en este caso, el que va a tener problemas, el que les va a ustedes presentar problemas es el DAS, otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque el DAS, otra vez, se lleva la S o la ES que le corresponde, ¿sí? Entonces, primero adaptamos al orden los términos correspondientes. Auxiliar persona-verbo te va a quedar does she cook. Auxiliar persona-verbo te va a quedar do you cook. Y auxiliar persona-verbo te va a quedar does he wash. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos recordar? Lo mismo que debíamos recordar en la oración negativa, lo de sacar la S o sacar la ES y devolvérsela a su dueño original, que es el das. Entonces, por ejemplo, acá das, la S no va a estar en cook, sino que va a estar en das. Wash, la ES no va a estar en wash, sino que va a estar en das. Eso es lo que hay que recordar. ¿Sí? Lo mismo que en el caso negativo. Les voy a enseñar un pequeño truco, una pequeña regla que yo enseño en clase, que no se aplica a los pronombres, no se aplica a los pronombres, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con no se aplica a los pronombres esta regla? No se aplica a este grupo de palabras, de esas 7 palabras, I, you, we, they, she, it. Pero digamos que sí se aplica a los nombres o los sustantivos. ¿Eh? Y la regla es medio parecida a una regla de 3 inversa, como nos enseñaba en matemática. Una regla de 3 inversa te decía que cuanto más algo, menos de otra cosa, o cuanto menos de otra cosa, más algo. ¿Sí? Qué sé yo, por dar un ejemplo, cuanto más inflación, la gente menos compra. ¿Mm? Y la regla de 3 directa era cuanto más algo, más otra cosa. Por ejemplo, cuanto más calor, más sed, por ejemplo. Bueno, esta regla que les voy a enseñar funciona, perdón, como una regla de 3 inversa, ¿sí? Y es para que se guíen, más que nada cuando hacen ejercicios, cuando el libro o el teacher les da ejercicios de gap filling, que son muy populares desde hace años ya, que es diseñar el espacio en blanco. Por ejemplo, el libro les dice, qué sé yo, horses, espacio en blanco, run, fast and far. Los caballos corren rápido y lejos. Y después les pone otro ejemplo, my horse, le ponen, supónganse, el mismo, la misma terminación, y ustedes tienen que decidir si va con do, si va con das, y escribir el verbo apropiadamente. Recuerden que el do y el das no se escriben
no se ven. Por lo tanto, eso lo tienen que hacer en su mente. Entonces, ¿va con do o va con das? Bueno, la regla que yo les enseño es que si la S está en el sustantivo original que aparece en la oración, entonces, como es una regla de tres inversas, ya lo dije, el verbo a completar va a ir sin S. ¿Sí? Vamos a poner un color contrario, ahí está. Repasemos. S en el sustantivo, sin S el verbo. Y al revés, la S está en el sustantivo original. No, no está. Fíjense que está my horse, no termina con S, termina sin S. Entonces, tiene que estar en el verbo. Vamos a ponerlo a la inversa para que quede más claro. Ahí está. Esa es la regla de tres inversa. ¿Está la S en el sustantivo? No debe ir la S en el verbo. ¿Está la S en el sustantivo? No. Entonces debe ir en el verbo. ¿Sí? Ahora bien, ¿esa regla de dónde viene? Bueno, si la descomponemos, metemos adentro y nos fijamos, digamos, a nivel subatómico de dónde viene, es sencillo. Horses lleva S porque es plural, no por un antojo. Si es plural, la persona que reemplaza a horses es they. Y el they, ¿con qué auxiliar va? They va con do. Y el do no tiene S. ¿Sí? Entonces, el they va con do. El do no tiene S. Nunca la tuvo y nunca la va a tener. Por lo tanto, el verbo va sin S. Veamos el segundo ejemplo. Este es el ejemplo número 1. Este es el ejemplo número 2. Esta es la aplicación del ejemplo número 1. Y esta es la explicación del ejemplo número 2. My horse es uno solo. Si es uno solo, ¿qué quiere decir? Que es singular. Si es singular, sustantivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va con it. ¿Sí? ¿Y el it con qué va? Bueno, el it va con das, lo vimos acá, al principio del todo. Y he, it incluido van con das. ¿Sí? El it va con das. ¿Das tiene S? Sí, por supuesto que tiene S. Entonces el verbo va a ir con S. ¿Sí? Entonces, esta regla la pueden utilizar más que nada para ejercicios de gap filling, especialmente que son largos y tramposos, de 10 incisos o más, y que tienen esta combinación del mismo sustantivo y te hace dudar. ¿Sí? Ahora bien, tengan cuidado porque hay excepciones a esta regla. Suele funcionar la regla, pero digamos, hay excepciones. ¿Cuáles son a mí me gusta marcar las excepciones con asterisco. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son plural irregular nouns. Aquellos sustantivos que son plurales pero son irregulares. El típico caso de people. ¿Sí? People es plural, pero no lleva ese. Entonces vos tenés que tener cuidado porque en cierto ejemplo te puedes llegar a encontrar people not work on Sundays, people on Mondays. Bueno, acá tenés que poner el verbo negativo. Entonces vos decís, no tiene S. Entonces el verbo tiene que ir con S. Primero no porque es negativo, pero segundo no porque people es plural. Si es plural, es they. Si es they va con do. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de completar este ejercicio? La forma correcta sería don't work
en el negativo y work en el positivo, sin ese. ¿Por qué sin ese? Bueno, volvemos a lo mismo. Sin ese porque people es plural, plural es they y va con do. Así que ojo. Bueno, esto es todo por hoy en cuanto al presente simple.